¿Siempre te has sentido como la oveja negra? ¿Has entrado en un lugar y al mirar a tu alrededor sientes que todos encajan, menos tú? Quizás desde muy pequeño has notado que algo en ti es diferente, pero nunca supiste exactamente qué. No es casualidad, y tampoco es tu culpa. Hoy quiero invitarte a un viaje profundamente transformador. No para que aprendas a encajar, sino para que comprendas por qué te sientes así y cómo puedes transformar esa diferencia en tu mayor fortaleza. Desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más profundos de la psicología moderna, veremos que ese sentimiento de no pertenecer es, en realidad, un llamado de tu alma. Imagina a un niño o una niña que desde temprana edad percibe el mundo de una manera distinta. Mientras los demás niños juegan despreocupados, él observa en silencio, haciendo preguntas que nadie más parece formular. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no logro conectarme como ellos? ¿Qué hay en mí que es tan diferente? Es probable que ese niño seas tú. Ese sentimiento que muchos llevan como una carga invisible se origina en los primeros vínculos de la infancia, en ese momento vital donde buscamos, con todo nuestro ser aceptados, amados y vistos. Pero, ¿qué sucede cuando en vez de acogida recibimos miradas de extrañeza, silencios que juzgan o palabras que corrigen nuestra espontaneidad? Comienza a formarse una herida, la del no encajar. No necesariamente por actos de rechazo explícito, sino a través de esos pequeños gestos cotidianos que van enseñando que para ser amado uno debe adaptarse, contenerse, moldearse. Quizás te dijeron, eres demasiado sensible, o te haces demasiadas preguntas, o no seas tan dramático. Y poco a poco aprendiste a ocultar partes de ti mismo, creyendo que así podría ser aceptado. El niño que percibía el mundo con una sensibilidad extrema empieza a replegarse, a adaptarse, a forzar una pertenencia que en el fondo sabe que es falsa. Aquí comienza el dolor silencioso que muchos arrastran hasta la adultez, una sensación persistente de estar fuera de lugar, de no pertenecer del todo a ninguna parte, de vivir como un espectador en la propia vida. Un dolor que no se expresa siempre con lágrimas, sino con una incomodidad sutil pero constante, en reuniones sociales, en grupos familiares, en relaciones afectivas. Y es que somos seres profundamente sociales. Nuestra supervivencia, desde los orígenes de la humanidad, dependió de pertenecer a un grupo. El rechazo, por mínimo que sea, activa en nuestro inconsciente una alarma ancestral. Si no pertenezco, estoy en peligro. Por eso, el dolor de no encajar no es solo psicológico, es visceral, primitivo. No se trata simplemente de no compartir gustos o aficiones con los demás. Es una herida que pone en jaque nuestro propio valor, nuestra dignidad, nuestra seguridad. Muchos, en su afán de evitar ese dolor, se fuerzan a encajar. Adoptan máscaras, personajes, roles que no les pertenecen. Se ríen cuando no quieren reír. Callan cuando desean gritar. Se muestran desinteresados cuando en realidad mueren por ser vistos y comprendidos. Pero paradójicamente, ese intento desesperado de pertenencia solo agrava la herida, porque profundiza la desconexión con uno mismo. Así, la persona que no encaja, al intentar hacerlo, se pierde y luego se siente aún más sola, porque no solo no pertenece al grupo, sino que tampoco se pertenece a sí misma. ¿Te ha pasado? ¿Te has encontrado alguna vez actuando de manera que sabes que no es fiel a lo que sientes, solo para evitar la incomodidad de ser diferente? Este es un punto crucial en nuestra reflexión. El dolor de no encajar, lejos de ser una señal de que hay algo mal en ti, es una señal de que hay algo profundamente valioso que no ha encontrado todavía un espacio para expresarse. Carl Jung decía que la soledad no viene de no tener personas a tu alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que parecen importantes para ti. Y es precisamente esa la experiencia de quien no encaja, la de vivir con una riqueza interna que parece no tener lugar en el mundo exterior. Desde niño quizás te diste cuenta de que tus intereses, tus sensibilidades, tus preguntas no eran las mismas que las de tus compañeros. Mientras otros hablaban de cosas banales, tú te preguntabas por el sentido de la vida, por la muerte, por el amor, por el sufrimiento. Mientras otros se adaptaban fácilmente a las normas y rutinas, tú sentías una incomodidad persistente ante lo que parecía una existencia automatizada. Esa diferencia, aunque puede haber sido vivida como un castigo, como un obstáculo, es en realidad un don. Pero para poder verlo así, necesitamos deshacer uno de los mitos más dañinos que arrastramos desde la infancia. La idea de que ser diferente es algo malo, de que si no encajas, entonces es porque no eres suficiente, porque no mereces amor, porque algo en ti está defectuoso. Nada más lejos de la verdad. La diferencia no es un defecto, es una señal de singularidad. Jung afirmaba,
El privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y es que la vida, en última instancia, no se trata de encajar, sino de ser, de atrevernos a descubrir y habitar nuestra propia verdad, aunque eso implique caminar por senderos menos transitados. Por eso el primer paso en este viaje que hoy te propongo es mirar con compasión ese dolor que has cargado quizás por años, reconocerlo, abrazarlo, comprender que no es una señal de tu insuficiencia, sino un llamado a reconectar con tu autenticidad. Respira profundo y permítete sentir cuántas veces has deseado ser distinto, más normal, más fácil, más adaptable. ¿Cuántas veces te has castigado por no encajar, por ser más sensible, más introspectivo, más cuestionador que los demás? Hoy quiero decirte algo que quizás nunca te han dicho. No encajar no es tu maldición, es tu destino. Un destino que si te atreves a asumir puede transformarse en tu mayor fuerza. Y es precisamente de eso que hablaremos en los próximos bloques. De cómo ese dolor puede ser comprendido a la luz de la psicología profunda de Jung. De cómo la sensación de no pertenecer es en realidad un síntoma de que estás en proceso de individuarte. De cómo soltar la máscara social y asumir el precio, pero también la libertad de ser auténtico. Y finalmente, de cómo transformar esa diferencia en un poder que te permita crear tu propio espacio en el mundo. Este es tu viaje. Y aquí, en este canal, somos muchos los que sentimos igual. No estás solo. El dolor de no encajar es una experiencia que cala hondo en el alma. No se trata solamente de no compartir los mismos intereses o de tener una personalidad diferente. Es una sensación más profunda, más existencial, que afecta la forma en la que te percibes a ti mismo y tu lugar en el mundo. Como mencionamos, esta herida suele comenzar en la infancia, pero se prolonga y se profundiza en la adolescencia y la adultez. Cada vez que sentiste que tu forma de ser era un obstáculo para pertenecer, cada vez que alguien te hizo sentir que eras demasiado o no lo suficiente, cada vez que callaste tu verdad por miedo a ser rechazado, esa herida se fue grabando más y más en tu psique. Y quizás sin darte cuenta comenzaste a vivir en una especie de exilio silencioso. Estabas allí, físicamente presente, pero emocionalmente distante. Participabas en los grupos, pero no te sentías parte de ellos. Hablabas, pero no sentías que realmente alguien te escuchaba. Es importante que comprendas que este dolor es legítimo. No es una exageración, no es un drama. Es una herida arquetípica que toca una de las necesidades más fundamentales del ser humano, la de ser visto, aceptado y amado tal como es. Pero también es cierto que muchas veces, quienes sienten este dolor tan profundamente son personas con una sensibilidad y una profundidad emocional que no es común. Y esto, aunque es un don, puede ser vivido como una carga en una sociedad que premia la superficialidad, la rapidez, la adaptación sin cuestionamientos. Carl Gustav Jung, con su mirada pionera de la psique humana, comprendió como pocos este fenómeno. Para Jung, el ser humano está llamado a un proceso que denominó individuación, un viaje interior a través del cual dejamos de ser meros reflejos de lo que otros esperan de nosotros y nos convertimos en quienes realmente somos. Y aquí es donde ocurre un giro radical en la comprensión del dolor de no encajar. Lo que hasta ahora vivías como una maldición, como una falla personal, es en realidad un síntoma de que has comenzado, quizás sin saberlo, tu propio proceso de individuación. Porque el camino hacia uno mismo rara vez es un camino de pertenencia y comodidad. Más bien es un sendero solitario, arduo, lleno de rupturas con los mandatos familiares, culturales y sociales que durante años te dijeron cómo debías ser, qué debías sentir, qué debías desear. Jung lo expresó de forma magistral. El proceso de individuación es un proceso de diferenciación que tiene por meta el desarrollo de la personalidad individual. Esto significa que no encajar es muchas veces el primer indicio de que tu alma se niega a seguir viviendo de acuerdo con un molde prefabricado. Cuando sientes que no perteneces, que no compartes las mismas motivaciones que los demás, que tus intereses son distintos, que tus emociones no encuentran resonancia en tu entorno. No es necesariamente porque haya algo mal en ti, sino porque estás en el umbral de tu propio despertar. Estás comenzando a cuestionar las narrativas heredadas. Estás dejando de lado las máscaras que te ayudaron a sobrevivir, pero que ahora te asfixian. Estás sintiendo, quizás con dolor, que la comodidad de encajar no compensa el precio de traicionarte. Este es el momento más delicado del proceso de individuación, cuando aún no sabes quién eres realmente, pero ya no puedes seguir siendo quien los demás quieren que seas. Es un territorio incierto, ambiguo, que genera miedo, inseguridad y muchas veces una soledad desgarradora. Pero también es un territorio fértil, donde las semillas de tu auténtica identidad empiezan a germinar.
Por eso, Jung decía que el proceso de individuación es un proceso de reconciliación con la sombra, esa parte de tu psique que contiene todo lo que has reprimido, negado o rechazado de ti mismo porque en algún momento te hicieron creer que era inaceptable. Cuando no encajas, cuando te sientes diferente, es probable que parte de esa diferencia provenga precisamente de aspectos de ti que has ocultado para evitar el rechazo. Quizás tu sensibilidad, tu capacidad de cuestionar, tu creatividad, tu intensidad emocional. Y es precisamente recuperando e integrando esas partes que puedes avanzar en el camino hacia una existencia más plena. El dolor de no encajar entonces no es solo una experiencia de exclusión externa, sino también de desconexión interna. Es el reflejo de una psique que, fragmentada por años de adaptación forzada, clama por integridad. El proceso de individuación que propone Jung es, en este sentido, un proceso terapéutico y espiritual a la vez. Es la invitación a dejar de mirar hacia afuera, buscando validación y pertenencia, y empezar a mirar hacia adentro, buscando sentido y autenticidad. Pero no te voy a mentir, este viaje tiene un precio. Jung mismo advertía que la individuación es un proceso que puede generar rupturas dolorosas, separaciones de vínculos que ya no resuenan con tu verdad, pérdida de pertenencias superficiales que ya no te satisfacen, momentos de profunda soledad, donde te preguntas si acaso no sería más fácil volver atrás y conformarte con encajar. Pero también es un proceso que, si te atreves a recorrerlo, te ofrece la posibilidad más preciosa de todas, la libertad de ser tú mismo. Y cuando comienzas a ser tú auténticamente, aunque el mundo no te entienda del todo, aunque pierdas algunas relaciones, aunque te sientas en los márgenes, descubres una paz interior que ninguna aprobación externa podría darte. Como decía Jung, no soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser. Elegir ser tú mismo con todo lo que eso implica es quizás el acto más valiente y amoroso que puedes hacer por ti. Así que si hoy sientes que no encajas, que no perteneces, que tu sensibilidad o tu forma de ser te dejan fuera de los círculos tradicionales, quiero que sepas que quizás eso es exactamente lo que tu alma necesita para comenzar a florecer en su autenticidad. No es casualidad que te sientas así, no es un error, es un síntoma de tu despertar. Y en los próximos bloques veremos cómo este proceso se profundiza enfrentando la máscara social, asumiendo el precio, pero también descubriendo la fuerza de ser auténtico y finalmente transformando esta diferencia en poder. Porque al final, no es que no encajes, es que naciste para romper moldes. Llegados a este punto del viaje, es necesario abordar uno de los aspectos más complejos y dolorosos del proceso de individuación: la máscara social. Carl Gustav Jung la denominó la persona. Esa imagen que construimos para presentarnos ante el mundo, para cumplir con las expectativas ajenas, para ser aceptados, amados y validados. Desde la infancia aprendemos a veces de forma explícita y otras veces de manera sutil que ciertas partes de nosotros son aceptables y otras no. Que hay emociones que conviene mostrar, como la alegría o la obediencia, y otras que es mejor ocultar, como la tristeza profunda, la rabia, la vulnerabilidad o la incomodidad existencial. Así, para sobrevivir emocionalmente en los entornos que habitamos, desarrollamos una máscara, un conjunto de actitudes, gestos y discursos que nos permiten encajar, pero que al mismo tiempo nos alejan de nuestra autenticidad. Quizás tú también, en algún momento de tu vida, te has descubierto actuando fingiendo ser alguien que no eres, sonriendo cuando en realidad querías llorar, siendo complaciente cuando en realidad querías rebelarte. Todo para evitar el dolor del rechazo, el abismo del no pertenecer. Esta máscara, aunque en apariencia nos protege, tiene un costo muy alto, el de la desconexión con nuestro verdadero ser. Y a medida que crecemos se va volviendo más rígida, más automática, hasta que llegamos a un punto en el que no sabemos si somos la máscara o si hay algo más detrás de ella. El problema es que cuando comenzamos el proceso de individuación, esa máscara empieza a resquebrajarse. Lo que antes nos servía para encajar, ahora nos pesa como una armadura, y nos damos cuenta de que no podemos seguir fingiendo, que ya no podemos tolerar conversaciones superficiales, trabajos vacíos, relaciones basadas en la apariencia. Este es un momento crucial, el momento en el que elegimos entre seguir siendo quien esperan que seamos o atrevernos a ser quienes realmente somos. Y aquí aparece el precio de la autenticidad, porque ser auténtico no es cómodo, es liberador, sí, es vital, sí, pero también tiene un costo, el precio de ser malinterpretado. El precio de ser rechazado por aquellos que preferían la versión domesticada de ti. El precio de perder vínculos que no estaban basados en tu verdad, sino en tu máscara.
La autenticidad incomoda a quienes aún viven bajo la tiranía de la máscara. Cuando te atreves a ser tú mismo con tu sensibilidad, tu intensidad, tus cuestionamientos, inevitablemente confrontas a aquellos que prefieren la seguridad de la adaptación. Y es común que en ese momento escuches frases como: has cambiado, ya no eres el mismo, te estás complicando la vida. Pero en realidad no es que hayas cambiado, es que por primera vez te estás mostrando como eres. Este proceso de deconstrucción de la máscara y de asunción de la autenticidad conlleva, como todo proceso de transformación profunda, momentos de soledad y de ruptura. Pero también, y esto es lo más importante, conlleva momentos de fuerza y libertad. Porque cuando dejas de vivir para encajar y empiezas a vivir desde tu verdad, descubres un poder que no sabías que tenías. El poder de decir no a lo que no te nutre. El poder de elegir vínculos que respeten tu autenticidad. El poder de crear un estilo de vida que honre tus valores y tu sensibilidad. La fuerza de ser auténtico no es una fuerza agresiva ni impositiva. Es una fuerza serena que nace de la coherencia interna. De saber que aunque el precio sea alto, el valor de tu verdad es infinitamente mayor que la comodidad de la adaptación. Como decía Jung, ser uno mismo es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y es que la autenticidad exige responsabilidad. La responsabilidad de asumir las consecuencias de dejar de complacer a los demás. La responsabilidad de sostener la incomodidad que genera no encajar. La responsabilidad de enfrentar los juicios, las críticas y las miradas de quienes prefieren que sigas siendo quien siempre has sido para ellos. Pero al mismo tiempo es una oportunidad de crear nuevos caminos. Cuando te atreves a quitarte la máscara, abres espacio para relaciones más auténticas, más profundas, más nutritivas. Cuando dejas de intentar encajar, empiezas a buscar y a encontrar espacios y personas que te aceptan tal y como eres. Y, quizás lo más importante, comienzas a reconciliarte contigo mismo. Ya no necesitas dividirte, ocultarte, fragmentarte para ser aceptado. Ya no te sientes desgarrado entre lo que eres y lo que muestras. Empiezas a habitar tu vida desde la integridad, desde la coherencia, desde la verdad. Este es sin duda uno de los logros más valiosos del proceso de individuación. Recuperar la libertad de ser uno mismo. Y aquí quiero hacer una distinción fundamental. Libertad no es hacer lo que quieras sin consecuencias. Libertad es tener la valentía de ser tú mismo con todas las consecuencias. Es asumir el precio, pero también celebrar la fuerza. Es aceptar que quizás perderás ciertos vínculos, pero ganarás algo infinitamente más valioso. Tu propia voz, tu propio camino, tu propia autenticidad. Como decía Jung, aquello a lo que te resistes persiste. Aquello que aceptas se transforma. Aceptar tu diferencia, tu sensibilidad, tu intensidad, es el primer paso para transformar ese dolor en poder. Dejar la máscara no significa que dejarás de sentir miedo o inseguridad. Significa que a pesar del miedo, eliges ser fiel a ti mismo. Que a pesar de la incertidumbre, eliges la verdad sobre la comodidad. Y cuando haces esto, tu presencia en el mundo cambia. Ya no buscas encajar en espacios que no te nutren. Ya no mendigas amor o validación. Ya no te fuerzas a ser quien no eres. Empiezas, en cambio, a crear tus propios espacios, a forjar vínculos auténticos, a vivir desde una libertad interna que nadie puede arrebatarte. Este es el gran regalo, y también la gran responsabilidad de soltar la máscara y abrazar tu autenticidad. Y es sobre esto que reflexionaremos en el próximo bloque. Cómo transformar esta diferencia que hasta ahora quizás te ha hecho sufrir en un verdadero poder. Cómo dejar de luchar para encajar y empezar, de una vez por todas, a crear tu propio espacio en el mundo. Porque al final, como veremos, no es que no encajes, es que naciste para romper moldes. Después de haber atravesado el dolor de no encajar, de haber comprendido la función de la máscara social y de haber asumido el precio, pero también la fuerza, de ser auténtico, llegamos al momento más transformador de este viaje. Cómo transformar tu diferencia en poder. Este es el punto en el que dejas de luchar contra ti mismo. Dejas de ver tu singularidad como un obstáculo, como una carga o una herida, y comienzas a verla como lo que realmente es, una fuente inagotable de poder, de creatividad, de libertad. Pero para que esta transformación sea real, hay un paso fundamental que no puedes saltar: la aceptación de la soledad como parte inevitable del proceso. Muchos evitan este paso. Se aferran desesperadamente a grupos, vínculos o entornos que no los representan, solo por no sentirse solos. Pero la paradoja es que, en esa búsqueda ansiosa de pertenencia, terminan más solos que nunca, porque están desconectados de sí mismos. Aceptar la soledad no significa resignarse a vivir aislado,
Significa comprender que hay momentos del viaje en los que solo tú puedes sostener tu propio proceso, que habrá instantes en los que mirarás alrededor y no encontrarás a nadie que comprenda tus elecciones, tus preguntas, tus cambios. Y eso está bien. Jung decía, el hombre que no atraviesa el infierno de sus pasiones tampoco las supera. Y parte de ese infierno es la experiencia de la soledad. Sentarte contigo mismo, mirarte sin máscaras, escuchar tu propia voz, reconciliarte con tu diferencia. Cuando aceptas este momento de soledad como parte natural de tu individuación, dejas de luchar para encajar y comienzas a crear. Porque ahí, en ese espacio íntimo y silencioso, descubres que no necesitas adaptarte a entornos que te exigen traicionarte. Descubres que puedes construir tus propios espacios, buscar tus propios vínculos, diseñar una vida que honre tu singularidad. El siguiente paso es buscar entornos y personas que no te pidan que te adaptes, sino que acojan tu autenticidad. Sí, existen. Existen personas, comunidades, espacios donde ser diferente no es visto como una amenaza, sino como una riqueza. Pero para encontrarlos, primero necesitas dejar de ocultar quién eres, dejar de disfrazarte, de suavizar tu intensidad, de moderar tu sensibilidad para agradar a los demás. Cuando te muestras tal como eres, sin máscaras, sin defensas, las personas que realmente vibran en tu misma frecuencia aparecerán. Y no porque las busques desesperadamente, sino porque las atraes desde tu autenticidad. Además, dejas de perder energía en intentos estériles de encajar y empiezas a canalizar esa energía en lo que realmente te nutre. Tus proyectos, tus creaciones, tus relaciones auténticas, tu crecimiento personal y espiritual. Dejas de gastar tu vida en ser aceptado y empiezas a vivirla plenamente. Y aquí ocurre la transformación más profunda. La diferencia que antes te hacía sufrir, ahora se convierte en tu motor, en tu sello único, en tu huella en el mundo. Ya no necesitas disculparte por ser quien eres. No necesitas justificar tu sensibilidad, tu profundidad, tus preguntas, tu intensidad. Simplemente las habitas con naturalidad, con serenidad, con confianza. Como decía Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Este privilegio no es para todos, no porque algunos sean más capaces que otros, sino porque no todos se atreven a pagar el precio de la autenticidad. Muchos prefieren la seguridad del rebaño, la comodidad de la máscara, la tranquilidad de la adaptación. Y está bien, cada quien elige su propio camino. Pero tú, si has llegado hasta aquí, si te has reconocido en estas palabras, es porque quizás sientes que ha llegado el momento de dejar de intentar encajar y empezar, de una vez por todas, a crear tu propio espacio en el mundo. Un espacio donde tu diferencia no sea motivo de vergüenza, sino de celebración. Un espacio donde puedas amar y ser amado sin necesidad de traicionar tu verdad. Un espacio donde la autenticidad sea la base de tus vínculos, de tu trabajo, de tu existencia. Y para ello es fundamental que dejes de luchar contra tu diferencia, que dejes de verla como una enemiga, como una anomalía que debes corregir, como una carga que debes soportar. Tu diferencia es tu mayor poder. Es lo que te permite ver el mundo desde perspectivas que otros no ven. Es lo que te dota de una sensibilidad que otros no comprenden. Es lo que te conecta con una creatividad, una profundidad y una fuerza que son exclusivamente tuyas. Como hemos visto, el camino no es fácil. Implica soltar la máscara, aceptar la soledad, asumir el precio de ser auténtico. Pero también, como ningún otro, este camino te conduce a la libertad, a la paz interior, a la posibilidad de habitar tu vida desde la integridad y la coherencia. Y quizás lo más hermoso es que al hacerlo te conviertes en un faro para otros. Porque, aunque el viaje hacia la autenticidad es solitario, sus frutos son profundamente colectivos. Cuando te atreves a ser tú mismo, inspiras a otros a hacer lo mismo. Cuando dejas de fingir, das permiso a otros para que también dejen de fingir. Cuando abrazas tu diferencia, abres espacio para que otros también abracen la suya. Por eso quiero cerrar esta reflexión con una frase que resume todo lo que hemos compartido. No es que no encajes, es que naciste para romper moldes. No te castigues por ser diferente. No te avergüences de no haber logrado encajar en espacios que en el fondo nunca fueron hechos para ti. Agradece haber conservado tu autenticidad en un mundo que premia la máscara y castiga la diferencia. Y recuerda, aquí, en este canal, somos muchos los que sentimos igual. Este es un refugio para quienes nunca han encajado. Un espacio seguro para quienes, como tú, han decidido que la autenticidad vale más que la adaptación. ¿Te has sentido así toda tu vida? Cuéntame en los comentarios.
Y si esta reflexión resonó contigo, suscríbete. Este canal es un refugio para quienes nunca han encajado. Gracias por recorrer este viaje conmigo. Hasta el próximo encuentro y recuerda, no estás solo.